Seguimos en Los Turelo, bueno, sin de olvidarnos la semana que estamos viviendo y la fecha que se aproxima, más allá de los actos políticos. Se viene el 25 de mayo en Córdoba. ¿Cómo fue realmente esa fecha en 1800, precisamente en 1810? Bueno, tenemos a dos especialistas que seguramente los habrán visto. Son nuestros cordobeses especialistas en historia, así que bienvenidos a Ignacio Alcántara y Federico Silvester de La Calecita de la Historia. Niki, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Un gusto, y que también son colegas. Son licenciados ambos, sí. Son comunicadores que se han volcado en la historia. Me encanta esta iniciativa. Y me encantaría que me cuenten también cómo fue el 25 de mayo de 1810. Ahora estamos viviendo toda esta resignificación con un acto en el Cabildo de Córdoba, pero ¿pasó algo realmente en esa fecha o los cordobeses todavía no se habían enterado? Bueno, pasaron muchas cosas en aquella época, fundamentalmente que cuando la noticia llega a Córdoba, después de lo del 25 de mayo de 1810, aquí hubo una especie de contrarrevolución. Y la noticia llega después del 25. Bastante, el 28 aproximadamente fue que llegó el primer enviado, que llegó creo que más rápido que lo que llega el tren hoy. Muy bien, más o menos, estuvo Sí, muy sí, bien sí. La rapidez, pero claro, el 25 de mayo la gente vive normal. Digamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es algo que nosotros tratamos de hacer mucho, es contextualizar. La ciudad en aquel momento estaba todavía en las 70 manzanas fundacionales. ¿Sí? ¿Qué parte de la zona céntrica? El casco céntrico, la ciudad de Córdoba, se funda con un sistema que es el de damero o de cuadrícula, 1573, 6 de julio, Jerónimo Luis de Cabrera, con dos grandes márgenes naturales, el río Primero y el arroyo de la Cañada, que tarda mucho tiempo en poder atravesarlos, en poder sortearlos y comenzar a crecer. En 1810, 200 años largos después de la fundación, todavía estaba en esa misma superficie original, con las instituciones prácticamente que habían sido parte de aquella época colonial, de la primera época, con el Cabildo, con la plaza, con la catedral, con lo que hoy es la manzana jesuítica. Y es lo que estamos viendo, una imagen que nos despertó dudas, porque decimos, ese es el Cabildo de Córdoba, con esa cúpula, el reloj. ¿Así era el Cabildo? ¿Realmente tenía esa cúpula que hoy no la observamos? No en el origen, digamos, pero sí luego tuvo una etapa con esta cúpula, esta torre central, el Cabildo de la ciudad, hasta que, bueno, por decisión un poco de los vecinos que lo veían como fuera de lo que era la arquitectura, llamémosle más original, se decidió bajar y sacar esa cúpula. O sea, los mismos cordobeses decidimos bajar la cúpula, que yo disiento con los cordobeses, pero bueno, en ese entonces habrán sido otras las preferencias. Con el reloj, que en muchos de estos espacios era la hora oficial, digamos, era la catedral, era el Cabildo y algunos otros lugares en donde particularmente encontramos esos relojes que funcionaban además en aquella época. El Cabildo, como lo vemos hoy, es una obra finalizada por el Marqués de Sobremonte, que fue gobernador intendente, cuando todavía era en un solo cargo los dos poderes. Él es quien le da esa impronta más monumental al Cabildo. Como decía Nacho... Más europea, sí. El primer Cabildo era una institución, digamos, hecha con materiales muy rudimentarios, con madera, mucho más pequeña. Sí servía como un centro de decisiones políticas, económicas. Pero no era una obra de arquitectura. No. Ustedes dicen entonces que en 1810 la noticia llegó recién a fines de mayo, es decir, el 25 de mayo, y hubo voces en contra. Hay que decir, no sé si todos recuerdan, la contrarrevolución, es decir, los cordobeses no apoyamos la revolución de mayo. Ese primer enviado en realidad que llega, que era José Melchor Lavín, que llega 3 días después, que decíamos aceleró mucho el caballito para venir de Buenos Aires hasta Córdoba, viene en realidad buscando un apoyo a Cisneros. ¿Y quiénes encuentran? Sabían que en Córdoba, después de que la Junta había puesto a Cisneros como responsable al frente del virreinato, lo encuentran. Cisneros era obviamente el que estaba en contra de la revolución. Claro, y al que lo querían echar en el 25 de mayo. Entonces sabían que en Córdoba, en su finca de Altagracia, en lo que era la antigua estancia jesuítica, estaba Liniers. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué mejor que mandar rápido a alguien a Córdoba
para ver si podemos armar una contrarrevolución y podemos quedarnos nosotros en el poder y seguir respondiendo a la corona española. Es decir, frenar lo que había ocurrido en Buenos Aires, exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Liniers de Córdoba? Bueno, el enviado de Cisneros tiene, entre comillas, la mala fortuna que cuando llega a Córdoba, al primero que se lo comenta es a Gregorio Funes, al Deán Funes. Sí, Deán Funes. Que era prácticamente el único habitante de la ciudad que sabía de esta revolución, porque él había ya viajado a Buenos Aires, había sido rector del Colegio Montserrat, rector de la universidad, y él apoyaba la revolución. Deán Funes estaba a favor de lo que había sucedido el 25 de mayo. Por eso, Deán Funes pone, digamos, a noticia al cabildo aquí de Córdoba, la gobernación de Córdoba. El gobernador de Córdoba era un señor Gutiérrez de la Concha, al jefe de la milicia, a algunos vecinos notables que estaban también en contra de la revolución. Y Liniers, como decía Nacho, llega desde Altagracia. Es decir, que siempre estuvimos en la nota de lo diferente a la capital. Bueno, nuestra fundación es un acto de rebeldía. En su momento Jerónimo Luis de Cabrera funda Córdoba, pero lo habían mandado a hacer otra cosa. Nos sorprende que hayamos, digamos, no apoyado la Revolución de Mayo y que Liniers, bueno, no sé si fue este el hecho que lo llevó al fusilamiento, totalmente, al trágico final. El 25 de mayo de 1810 en Córdoba no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. El acto del presidente, digamos, es en el lugar incorrecto. No, o es en la búsqueda de su propia revolución, quizás. Eso no lo habíamos pensado. Tiene que ver más con cuestiones y decisiones políticas absolutamente actuales. Pero en aquel momento en Córdoba no pasó absolutamente nada porque la población, estos 700 kilómetros hacían imposible la rapidez de las noticias y en ese momento el cordobés siguió con sus actividades normales. ¿Cuál era la vida de Córdoba? ¿Cómo era la vida de Córdoba en 1810? Había dos grandes instituciones. Una, digamos, la vida religiosa y militar y por otro lado ya la vida universitaria. La universidad fundada en 1613 son los dos grandes ejes, las dos grandes instituciones sobre las cuales la ciudad se fue desarrollando. De hecho, Córdoba es Córdoba de las Campanas por la iglesia. Y Córdoba la Docta por la universidad. ¿Quiénes iban en ese momento a la Universidad Nacional? Grupos absolutamente cerrados, familias de la alta sociedad. Es decir, que la sociedad estaba dividida en ese entonces. Sí, claro. Y esto, fíjate que dura en la universidad hasta casi 1918, cuando la reforma universitaria termina de romper toda esa élite que eran los estudiantes, los profesores y que pertenecían casi todas a una misma familia. Y fundamentalmente varones. Después hubo una etapa donde entran las mujeres, ¿no? No había mujeres. Claro, muy pocas. Es decir, que era una Córdoba bastante conservadora en 1810, en esa época. ¿Cuáles son los edificios? Ustedes mencionaban, estaba el Cabildo con esta cúpula en 1810 no, todavía la cúpula es posterior. Esto es posterior. Sí. Estaba la catedral. Sí. Estaba la manzana jesuítica, como la conocemos hoy, bueno, con los edificios históricos que la conocemos hoy. La manzana jesuítica sí, con algunas modificaciones, porque después, digamos, durante el siglo XVIII y XIX, incluso en el caso, por ejemplo, del Colegio Montserrat, también en el siglo XX, hubo algunas reformas edilicias. Y después, no mucho más. La iglesia de San Francisco. Claro, iglesias. Claro. Y la ciudad, digamos, quienes vivían en la ciudad de Córdoba vivían en esas 7 manzanas que ustedes están comentando. 70, perdón. 70 alrededor de la plaza O sea, San vivían Martín. en la zona céntrica de la ciudad. Claro, nada más. Donde están los barrios no había nada. No. Y donde estaba Liniers, que era Altagracia, era como estar en una zona muy retirada. Absolutamente, solo la estancia, el Tajamar y no mucho más. Vos fíjate, los barrios que se llaman fundacionales, digamos, los barrios San Vicente, General Paz, son del 1860 para acá. Ni hablar Nueva Córdoba, todo ese sector, ya es fines del 1800, recién ahí empieza a expandirse la ciudad hacia esos otros lugares. Mira, qué curioso. Y ustedes, para recordar un poco el trabajo que hacen en la Calecita de la Historia, que van por los distintos barrios contando qué sucede, cómo fueron sus inicios, qué pasó en los cementerios, ¿tienen preparado algo especial para sorprendernos el 25 de mayo? El 25 de mayo, con esto del famoso pacto y de todo el acto, lo que iba a haber acá es como que todos decidimos decir, bueno, que festejen, que hagan el acto y el resto esperemos a ver qué pasa, porque estábamos todos aparte en esta de no saber qué iban a hacer, qué iba a ocurrir. Lo próximo que tenemos nosotros preparado va una semana más allá. Unos días más. El sábado 1 de junio
vamos a hacer un recorrido que se llama... Que fue la fecha más o menos que nos habremos enterado acá, claro, todo lo de la Revolución de Mayo. Podemos hacer referencia. Sí. Nosotros nos vamos a ir mucho más allá en la historia y vamos a hacer las esquinas del Cordobazo. Teniendo en cuenta que el 29 de mayo es el aniversario del Cordobazo, del 69, vamos a recorrer eso. Vamos a ir tocando distintas esquinas de la ciudad en donde fueron los hechos más fuertes del Cordobazo aquí en Córdoba. Y quienes quieran así, sacarse todas las dudas, los contactan por las redes sociales y se suman. ¿Alguna esquina del Cordobazo entonces para tener en cuenta? Vamos a comenzar en la esquina de Avenida Colón y Avellaneda, donde hoy lógicamente está la Plaza Colón y enfrente hay un local de comidas rápidas. Sí. Bueno, esa era una confitería que en aquel momento fue muy protagonista. La esquina de Fragueiro y Colón, allí había otra empresa multinacional. Lógicamente la sede de Luz y Fuerza, la sede de Esmata, la esquina de Arturo Vaz y Boulevard San Juan, donde cae Máximo Mena, el primer muerto aquel 29 de mayo. Esas van a ser algunas. La verdad, es muy interesante. No sabía, por ejemplo, lo de la esquina del local de hamburguesas, claro, que había sido protagónica en el Cordobazo. Bueno, ha sido un gusto tenerlos, igualmente, saber sobre la historia de una Córdoba distinta en el 25 de mayo y bueno, ver si se va a repetir, si se van a repetir estos hechos.